El pastor Darío Silva Silva fue panelista en el foro Cómo enfrentar el antisemitismo. El embajador de Estados Unidos en Colombia estuvo presente. La Coalición Latina para Israel, el pasado lunes 14 de septiembre, organizó un seminario web llamado Cómo enfrentar el antisemitismo. La visión de LCI es involucrar y activar a los hispanos en el movimiento pro-Israel para contrarrestar el aumento global del antisemitismo y la campaña para deslegitimar la nación de Israel. En Colombia, varias han sido las movilizaciones y eventos para rechazar el antisemitismo, tales como la Marcha de la Vida y el evento Casanare Bendice Israel, donde los colombianos rechazan el antisemitismo y expresaron su amistad con Israel y el pueblo judío. El seminario web llamado Cómo enfrentar el antisemitismo fue dirigido por el Dr. Mario Bramnick, presidente de la Coalición Latina para Israel. Cristianismo no puede existir sin judaísmo. Nuestra teología viene de la raíz de Israel. Israel es la fundación de la iglesia. La iglesia nació en el vientre de Israel. Tenemos que adoptar como la iglesia un enfoque de cero tolerancia contra el antisemitismo. Nuestra coalición tiene una visión para establecer la organización más grande hispana pro-Israel en América y América Latina. Estuvieron personalidades destacadas del gobierno de Estados Unidos, como el embajador para Colombia, Philip Goldberg. Han pasado 75 años desde que los campos de concentración en Europa fueron finalmente liberados. Desde entonces ha aumentado el compromiso mundial de garantizar que tal atrocidad nunca vuelva a suceder. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de una vigilancia constante para garantizar que las comunidades judías de todo el mundo puedan vivir en paz y armonía con sus vecinos. Veo este evento como una oportunidad para inspirar un diálogo global sobre por qué el antisemitismo continúa plagando nuestro mundo y cómo nosotros, una comunidad de judíos, de evangélicos y otros, podemos resistirlo. Además, Alan Carr, embajador y enviado especial para combatir el antisemitismo del Departamento de Estado. Porque realmente, ¿qué es el antisemitismo? Lo vemos que hay una alza alrededor del mundo, pero el antisemitismo en el centro es un problema espiritual. Y cualquier medida que nosotros hagamos en contra de este mal, tenemos que entender que también es una enfermedad del alma, algo que los líderes de fe tienen que enfrentar. Y lo que ustedes en esta llamada proveen es justamente ese tipo de liderazgo. Introduciendo a Dios y la espiritualidad en nuestro mundo de hoy en día, lo cual es muy importante para nuestras almas. Entre los panelistas invitados participaron Jean-Claude Besudo, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, el embajador de Israel en Colombia, señor Cristian Cantor. Colombia hoy se muestra ser un eje principal de estabilidad y de liderazgo en una variedad de temas en este continente, en el hecho de la lucha contra el terrorismo, en el hecho de las relaciones con Israel y Estados Unidos, en el hecho de la lucha contra el narcotráfico y otros temas, nos muestra o nos da la lección que exactamente por esa razón debemos invertir muchos más esfuerzos para que Colombia muestre liderazgo también en el hecho o en el tema de la lucha contra el antisemitismo. Asistieron importantes líderes religiosos y políticos, entre ellos el vicepresidente de la Confederación Evangélica de Colombia, Pastor Eduardo Gómez, el pastor Darío Silva Silva, presidente de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, hizo su intervención al relatar la importancia del judaísmo en Colombia y sus profundas raíces en la humanidad. Recuerdo que en mi adolescencia, ya como soy casi en la edad de Caleb, me vuelvo anecdótico.
Una de mis lecturas fue el profesor Luis López de Mesa, pensador colombiano de posible origen sefaradí, quien en los orígenes de la sociedad contemporánea dijo esta cosa extraordinaria, icónica: el hombre del siglo XX se mueve alrededor de 4 judíos. Carlos Marx, creador del socialismo; Sigmund Freud, descubridor del psicoanálisis; Albert Einstein, quien desintegró el átomo y descubrió la relatividad; y, puntos suspensivos, Jesús de Nazaret. Cuando empecé a ejercer la profesión de periodista y comunicador social, tuve mucha comunicación con todos los estamentos de Israel en Colombia, que eran precarios en ese tiempo. Y por supuesto, me tocó cubrir cosas violentas. La guerra de los 6 días, por ejemplo, el asalto en Múnich durante los Juegos Olímpicos Mundiales y tantas otras cosas violentas que me acercaron más a Israel. Siempre tuve buen contacto con la comunidad, hasta el punto de que en 1973, en mi trabajo de periodista y también de empresario de televisión, fui llamado por 3 personajes bien conocidos de la comunidad judía de Colombia: el embajador Víctor Eliashar, el entonces cónsul general Salvador Rosenthal, y quien era presidente de las comunidades judías de Colombia, el muy conocido y reputado médico Marco Milhem, para que hiciera un programa que duró 3 horas en directo por televisión antes de TV Hipódromo sobre el Estado de Israel. Allí participaron personajes de todas las naciones, hubo la historia milenial, hasta la diáspora, las persecuciones, el regreso a la Tierra Santa, etc. Ese programa fue muy felicitado por todo el mundo. Y por supuesto, ya como líder cristiano, pues debo decir que desde un principio, en los estatutos de la iglesia que presido y en su declaración de fe, está expresa claramente consagrado la fraternidad al pueblo de Israel, que es inalienable para nosotros, porque leí bien al apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, cuando dice que los gentiles somos ramas de olivo silvestre injertadas en el olivo natural que es Israel, que es el que nos produce la savia que nos nutre. No cabe la menor duda de que en el tiempo actual lo que estamos viendo es una resurrección del antisemitismo, pero también hay anticristianismo, y los dos van juntos, porque tenemos el mismo Dios. Recuerdo que en un viaje a Israel, ahí cerca del mar de Galilea, la guía turística de origen chileno, que era además arqueóloga, historiadora muy inteligente, me dijo: esto es off the record, pero Pastor Darío, aquí cerca de este lugar, una vez un escriba de mi ley le preguntó a tu Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y tu Jesús no se puso a discutir con él ni le hizo preguntas, sino simplemente le dijo: ¿qué lees en tu ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu Jesús le dijo: eso es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Y me dijo ella: por favor, Pastor Darío, ya con lágrimas en los ojos, si tu Jesús y mi escriba estaban de acuerdo en lo fundamental, ¿qué es lo que nosotros los cristianos y los judíos estamos discutiendo? Recuerdo que abracé a aquella judía con toda la fuerza de mi cristiano corazón, y no aceptaré nunca que alguien me traiga historias para separarme de mi amistad con Israel. Pueden estar seguros de que yo creo absolutamente todo lo que la Biblia dice, y en la Biblia está claro: la Biblia es judía, los profetas son judíos, Jesús es judío, y el propio Jesús dice: váyase delante de mí, no los conocí nunca, porque tuve hambre, no me dieron de comer, estuve desnudo, no me vistieron, fui forastero, no me visitaron, estuve en la cárcel, no se ocuparon de mí. Y cuando tenemos así, estaba hablando del pueblo judío, y digo: cuando vieron a uno de mis hermanos en esas condiciones, el problema era conmigo. Gran parte de la maldición que ha tenido la civilización occidental en muchos aspectos fue el antisemitismo, pero antisemitismo es anticristianismo. Y los colombianos debiéramos meditar claramente en lo que alguna vez dijo en la historia de la economía Enrique Caballero Escobar. Dijo: cualquier colombiano que no sea capaz de recitar de memoria sus 32 apellidos primarios no tiene autoridad moral para decir que en su sangre no corren glóbulos hebreos. Porque muchos se vinieron aquí
En Antioquia tenemos ejemplos grandes. El propio primer gobernador del Estado soberano de Antioquia era antepasado de mi esposa Lucía, se llama Miguel Ángel del Prado. Y lo que dice un libro maravilloso sobre la historia de los judíos en Colombia es que al tomar posesión dijo: tomo posesión en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De tal manera que tenemos muchas razones para ser amigos de Israel, pero sobre todo razones espirituales. Y creo que el anarquismo que está resurgiendo en el mundo entero, como siempre, el anarquismo no conoce sino a una de dos vertientes extremas: o fascismo o comunismo. Y ninguno de esos extremos es bíblico, porque si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. Y eso es la democracia de que habló Juan Calvino, el gran reformador de Ginebra. Debo decir finalmente que ustedes pueden contar conmigo y con la congregación que yo presido, sin condiciones, con una sola: que sigan honrando el nombre de Dios. Shalom. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.